¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, y les doy la bienvenida a un evento más, a una serie más del foro Cultura de Paz, la espiral de la resistencia. Esta sesión está dedicada a la cultura de paz en un entorno de guerra. Antes de comenzar, veamos esta pequeña cápsula. Desde conflictos con palos y piedras en las comunidades más antiguas hasta la construcción de las armas nucleares, la guerra ha acompañado en toda su historia al ser humano. La guerra es un fenómeno social y político donde usualmente el control de territorio o de una civilización está al centro de la disputa y, por supuesto, la violencia y la muerte son las consecuencias de actos atroces para lograr el objetivo. De la misma manera, a lo largo de los siglos ha existido gente que apuesta por el llamado de paz. Esto ha sido constante y notorio particularmente en los últimos 200 años, gracias a personajes como León Tolstoy, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. A través del diálogo, la cooperación, la negociación y el respeto a los derechos es como podríamos aspirar a solucionar los conflictos, no importa qué tan complejos y añejos sean. Hombres, mujeres, niños, niñas, del origen que seamos y sea cual sea nuestro credo, podemos concebir una realidad donde no sea necesario asesinarnos unos a otros para defender posturas políticas o morales. Así es como podremos construir un futuro digno, próspero y en armonía. Bueno, empezamos la sesión de hoy de Cultura de Paz en un entorno de guerra, en este foro de Cultura de Paz, la espiral de la resistencia, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y TV UNAM. Y bueno, arrancaríamos primero por definir, entender qué es cultura de paz. En buena medida, cuando se habla de la cultura de paz, sobre todo desde las políticas públicas en los distintos gobiernos de distintas partes del mundo, suele simplificarse mucho, ¿no? Es decir, cultura de paz es llevar pequeños espacios de armonía o de esperanza en entornos complejos, y entonces hay muchas políticas públicas como, por ejemplo, acercar a las personas a la música, regalar violines o dar clases de danza o de canto. Bueno, eso genera pequeños espacios o ínsulas de no violencia, pero no es cultura de paz. La cultura de paz es algo mucho más complejo y mucho más profundo. La cultura de paz comprende no nada más la ausencia de violencia, sino el respeto por la diversidad, el aprecio por esta diversidad, la inclusión, la eliminación de las desigualdades, evidentemente la garantía de derechos, una serie de elementos mucho más amplios que generan un entorno no nada más de no violencia, sino de promoción o de búsqueda de la paz. Entonces, una política cultural o una política de cultura de paz es muy compleja. No se implementa nada más desde las secretarías de cultura, sino es un trabajo del Estado mismo. Anel. Bueno, perdón, primero los presento, no los había presentado. Anel Pérez, académica aquí de la universidad y directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, y Pietro Ameglio, académico también de la UNAM y activista social. Sí. Un placer estar con ustedes. Ahora sí, de bote pronto, la cultura de paz. Si te parece, Pietro, yo voy a decir la definición, además lo voy a dejar ahí. La definición, hay que recordar que esto es un acuerdo de las Naciones Unidas del año 99, es decir, un año antes que terminara uno de los siglos más sangrientos que ha tenido la historia del mundo, ¿no? Con dos guerras, siempre decimos una Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, pero eso nos olvida que en las últimas décadas del siglo XX y el inicio de este siglo XXI, pues está sangrante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la ONU en el año 99? Hizo una resolución donde definió que la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, modos de comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos abordando directamente las causas a fin de resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación entre individuos, grupos y naciones. Tengo mucho que decir, pero solo quería empezar con la definición específica de la ONU, así lo define. Pietro, vivimos en un mundo, el mundo siempre ha sido violento, pero vivimos un mundo particularmente violento. De grandes desigualdades, de una desigualdad creciente, de una confrontación casi bélica contra el medio ambiente. Tenemos una relación casi de una violencia extrema con el medio ambiente, con los cuidados, con una falta de respeto por la diversidad, con una multiplicidad de conflictos armados que parecen, en lugar de irse resolviendo, ir creciendo.
con una tecnología que nos permite ver en tiempo real la violencia, y eso también genera sensaciones muy encontradas de una impotencia brutal. Tú has trabajado y trabajas la cultura de paz, la resistencia civil pacífica. ¿Cómo entender en este entorno de violencias, yo diría de violencias en plural, la cultura de paz? Sí, espero que no solo haya trabajado, sino actuado. Es lo que nos une también. Yo creo que un tema importante para ahondar lo que dice Anel es que no es lo mismo cultura de paz que educación para la paz que construcción de paz. Esto que parece así como un preciosismo lingüístico es muy importante para saber cómo insertarte y actuar. Aunque son caras como de un mismo triángulo, la formación y el tipo de acción es diferente, y esto es muy importante. Si el espacio que vamos a compartir es sobre resistencias de distinto tipo, tiene que ver mucho más con construcción de paz en entornos de violencia, de guerra. Entonces eso tiene una especificidad fuerte. También es muy importante, como decían, que la palabra paz ha sido choteada, banalizada, simplificada. Yo de hecho la uso poco y necesita apellidos, mínimo justicia y dignidad, como el Movimiento por la Paz en México. Yo lo personal, el espejo de la cultura desde el abordo es el de la no violencia, palabra unida, no con guión, como una cultura, diría Gandhi, antigua como las montañas, o sea, en todas las grandes tradiciones humanistas de la humanidad. En ese sentido, para mí, la paz es parte de ese proceso largo de humanización de la especie, que creo que está muy lejos todavía, viendo genocidios en vivo y en directo. 2 de cada 6 personas no saben si van a comer mañana. Entonces, la humanización de la especie es un proceso de larga duración donde se inserta la paz, y es muy importante. Pero también es muy importante la otra parte, que es la resistencia, que es por lo que nos convoca, porque no podría hablarse de construcción de paz sin gente que ha sabido en algún momento de la especie decir no, ya basta, alto. Conmigo no cuentan. Conmigo no cuentan. Gandhi le llamaba la no cooperación. Es lo que llama una frontera moral y material. De aquí para aquí no pasa la violencia y la inhumanidad. Y eso es muy importante de conocer más. Los libros de historia, los procesos educativos, los medios se encargan de ocultar todo eso, porque lo último que quieren es que la gente sepa luchar, cambiar la realidad. Lo que quieren es que obedezca ciegamente las órdenes que lo rodean. Entonces, es muy importante programas de este tipo, porque hay que explorar no solo las acciones en la superficie, sino la lógica, la epistemología abajo para enfrentar la violencia. Llamabas cultura de paz, educación para la paz Construcción de y paz. construcción de paz. Es decir, tendríamos que estar trabajando en las tres: educar para la paz, construir la paz y a partir de ahí generar una cultura de paz. Bravo, sería ¿Sí? como una escala. Como una escala. Pero el mundo actual prioriza, y es real, no solo en México, empezando por Gaza, por todo el mundo, Ucrania, el tema de la construcción de paz en el sentido de lograr una tregua, condiciones mínimas de humanidad, que es una etapa. Claro, o sea, la prioridad es parar la barbarie, es decir, en un proceso de civilidad o de humanidad o de humanización de esto, lo primero que hay que hacer es detener la barbarie como primer paso, pero no es ni cerca es suficiente. Ni cerca. Ahora, Anel, yo te pregunto, ¿cuál es el papel en esto que es educación, que es construcción, que es resistencia? ¿Cuál es el papel de la cultura y el arte? Bueno, lo primero, voy a regresar a estos preciosismos lingüísticos, me gustó mucho cómo lo dijiste, Pietro, y quiero formular un planteamiento que tiene que quedar clarísimo. La cultura de paz no le pertenece a una disciplina, no es un asunto de relaciones internacionales exclusivamente, no es exclusivamente un tema jurídico, no es exclusivamente de ningún terreno, sino que es un esfuerzo interdisciplinar de todas las partes de una sociedad. Tiene que venir este compromiso.
Me gusta mucho esta división que hace Pietro, que es una fórmula como bastante conocida de la construcción de paz. Las pedagogías para la paz entran en educación para la paz, y ahí la cultura, Jacobo, tiene dos sentidos. Uno, no la cultura para la paz, sino la cultura, la difusión del arte y de la cultura, de la literatura. Dos sentidos fundamentales. Uno es hacer valer lo que se quiere decir a través de una exposición, a través del cine, a través del teatro, a través, por supuesto, de la propia literatura. Y la otra, hacer un ejercicio de reflexión de esos públicos, esos lectores, que a través de las ofertas que la gestión cultural, como la Cátedra Inés Amor, hace a propósito de la paz, y eso genera una segunda reflexión. Es decir, hay que producir espacios que hablen sobre o que presenten el conflicto de la paz, y segundo, hay que recuperar que esos públicos retomen la transformación que hizo ese evento cultural en el asunto de la paz. Y para eso hay metodologías muy específicas, hay estas pedagogías que, por ejemplo, Colombia las tiene clarísimo, Brasil. Yo les puedo recordar que, por ejemplo, cárceles en Brasil reducen la pena de quien esté de prisión por libros leídos. O sea, está tan medido científicamente en el mundo el efecto positivo que tienen las artes en la estrategia de pedagogías por la paz, que los lectores que leen dentro de las cárceles pueden salir antes en Brasil, ¿no? En algunos casos. En el caso de Colombia, las bibliotecas se convirtieron durante un periodo de los 80s y 90s en espacios seguros. Nada más recordar los 80 y 90 de gran violencia. De enorme violencia. En Colombia. Ajá, muy cercano a lo que estamos viviendo hoy día aquí, Correcto. en este país. Y las bibliotecas se convirtieron en refugios acordados con todas las partes de la violencia, y por eso es importante recordar quién hace la paz y quién la construye. No hay un responsable, no es la Cámara de Diputados. O la ONU. O la ONU. Soy yo, mamá, educando un hijo. Eres tú, maestro, en un aula. Es Pietro cada día que da una clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Es alguien que elige un libro y no otro. Es alguien que hace un trabajo de programación en la gestión cultural. Entonces, esa responsabilidad hay que sacarla del terreno donde parece que uno es inactivo en el terreno de la paz. La paz se construye, para volver a la palabra y este preciosismo lingüístico, se construye todos los días. ¿Quién? Tú, ella, él, nosotros, ellos, todas, todes, ¿no? Entonces, las metodologías, no sé si quieras que empecemos a hablar de ese tema o nos esperamos al segundo bloque, pero hay estrategias específicas desde la literatura, desde la cultura, que van diseñando estos caminos posibles de transformación, que es una palabra que ahora tiene un tinte político. Yo la despolitizo por completo. Quiero hablar de la palabra transformación en el sentido de estaba en un lugar, procedo a un tema cultural y salgo transformado en otra cosa, ¿no? Sin la política. Es decir, un cambio de lugares, un asumir una posición crítica a través de una experiencia cultural, porque la cultura ahí está absolutamente comprometida. ¿Quién lee esto de las Naciones Unidas? Nadie. Lo podemos decir en una novela, lo podemos decir en una película, en un documental, y ahí creo que fuera de los terrenos de la academia que estudia la cultura de paz, hay un público completo que se entera de estos conflictos de la paz por la cultura, sí, como difusión. Quisiera retomar esto que dices, Anel, sobre el papel de la institucionalidad, ya sea del Estado, de las instituciones supranacionales como Naciones Unidas. Hay una frase del segundo secretario general de Naciones Unidas que a mí me parece que me hace mucho eco con esto. Él decía, la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino para salvarla del infierno. Es decir, la institucionalidad, y ahí incluyo al Estado, y la institucionalidad macro, tienen como obligación evitar la barbarie, poner las condiciones para que florezca una cultura de paz, la educación para la paz, pero el Estado simplemente debería de colocar, y la ONU y todos, eliminar la barbarie, si es posible, de nuestros entornos, y los Estados, digo, en el caso mexicano, vivimos en una situación de violencias desbordadas, desapariciones, ejecuciones, tortura, desplazamiento forzado, trata de personas, eliminar la barbarie de la vida pública y poner las condiciones para que florezca esta educación y cultura para la paz, que sí tendría que venir desde abajo. Sí, es decir, porque una paz impuesta desde arriba tampoco es la solución. Brevemente, antes de irnos a un corte, Pietro, una reflexión sobre este papel de la construcción desde abajo o desde arriba.
No, clarísimo desde abajo, y se basa en un tema que es importante abordar, en el tema que la gente descubra su propio poder y dos, lo use. La inmensa mayoría de la especie no tiene idea de que tiene un poder. Hay otro porcentaje que sí descubre que tiene poder, pero no lo usa, por muchas situaciones, no solo de miedo, sino de interés, de conveniencias, situaciones legítimas. Y el proceso de la resistencia y de la construcción de paz desde la no violencia está que la gente pueda transitar de conocer el propio poder a usarlo. Y eso no es mecánico, la inmensa mayoría. Entonces, justamente el tema desde abajo consiste en descubrir y usar el poder para que el Estado, instituciones y organizaciones sociales y movimientos cambien las condiciones de inhumanidad. Y ese es el arte de la resistencia civil, es el arte de meter el cuerpo en situaciones. Y eso es muy importante, porque estas distinciones de cultura, educación, no son, yo usé la palabra lingüística, no, es la experiencia. Yo me di cuenta después de más de 30 años, y es muy importante para jóvenes que nos estén viendo, estudiantes de las universidades, porque no es la misma formación para una chica, chico, en el área de educación, de cultura o de construcción, y eso es muy importante, la formación. En ese sentido, nosotros hemos descubierto de una cantidad enorme de luchas, resistencias ambientales, de derechos humanos, hemos compartido, de desaparecidos, ni hablar con el tema del zapatismo, que la institución y el aparato institucional hay que presionarlo desde abajo. Y ese es el gran tema y la gran discusión interna del Movimiento por la Paz, que no se entendió, pero que los familiares de víctimas entendieron. Sí. Bueno, vamos a detener aquí brevemente esta charla para ir a un breve corte y regresamos para ahondar en resistencia civil pacífica y metodologías de cultura de paz. Me parece. Regresamos en un instante. Muy bueno. Estamos de vuelta en esta sesión dedicada a la cultura de paz en un entorno de guerra. Anel, mencionabas en el blog anterior acerca de metodologías que se utilizan para utilizar la literatura, el fomento a la lectura, en el caso de las prisiones, en el caso en Brasil o en el caso colombiano, pero tú has trabajado mucho el tema de promoción de la lectura en México. En México con estos objetivos. Así es. Mira, déjame hacer un paréntesis de 2 segundos. El día que tembló en la de ciudad, todos? el último día que tembló terriblemente, el 2017, 19 de septiembre, en la Ciudad de México, un día después estaba el estadio absolutamente atascado del Estadio Olímpico Universitario. Estaba lleno de estudiantes voluntarios que querían reconstruir, vamos a decir, la ciudad. Si es que podemos hablar de violencia natural, pues había un estado de violencia natural. Entonces decían, necesitamos 5 arquitectos, 3 ingenieros, 2 médicos, un psicólogo. Y toda la gente de cultura estaba paralizada. Nadie pensaba que eran importantes en ese momento. Al cabo de unos meses, de unos días, implementamos un modelo que luego resultó que funciona como modelo para la paz, que es hacer visible el trabajo de los filósofos, las filósofas, de la gente de cultura, de actores, actrices, gente de cine, porque la cultura acompaña y reconstruye, abraza de alguna manera a quien está en una situación de extrema violencia o en ese caso al margen de sus propias casas. Entonces hay una cosa que se llama la no violencia activa, que quiere decir cómo practicas la no violencia, porque estoy de acuerdo contigo, podemos romantizar la palabra paz, incluso en términos religiosos o otros terrenos cursilísimos, ¿no?, que podemos agraviar. Yo quiero decir, por ejemplo, una metodología que salió, para no hablar de América Latina ahora, sino de Europa, donde también se ejerce una violencia brutal, de un momento en el que el 2013 aparece el suicidio de un niño que lo hace por un producto del bullying, que es un tema que parece que no tiene que ver, pero que es absolutamente pertinente traer a colación. Como resultado de ese suicidio, sale uno de los libros que a mí más me impresionan y que uso más en los talleres de no violencia, que se llama La historia de Jules. La historia de Jules es un libro belga de Gregor Mayer, se llama el autor, y va abordando página por página
cómo los amigos de Jules le van diciendo, qué horribles orejas, y entonces Jules se las arranca. Qué horrible pelo, y se arranca el pelo. Y qué horrible, y acaba en una cosa dramática visualmente, es muy impresionante porque acaba como una pequeña cajita, ¿no? Y no hace reflexión, porque esa reflexión de los lectores viene en un espacio que la literatura tiene específicamente cuando tienes que procesar el texto, la palabra, y luego una segunda lectura, que eso siempre lo usamos en Fomento a la Lectura, cuando realmente haces una reflexión reparadora de ese personaje que puede ser tú, ¿no? Entonces, en Fomento a la Lectura, la no violencia activa resulta de una serie de estrategias, en el caso de la literatura, de Fomento a la Lectura, en donde tú solo presentas un texto, haces una activación, que quiere decir, das un espacio para que todos lo lean o haces una lectura colectiva, y luego tú no introduces la palabra moraleja de, y por eso debemos de ser pacíficos. No. Cada lector lo reconstruye, estoy hablando de niños, de infancias menores de 13, 14 años, y en una segunda lectura y a través de una serie de estrategias a propósito de qué opinas de Jules, qué le pasó, la empatía, porque hay que decir algo. El tema de la violencia tiene que ver inmediatamente con las emociones. Agredo porque estoy enojado, agredo con la ira, ¿no? Con una serie de emociones, y aquí hay que decir que detrás de cada conflicto hay una emoción. ¿Qué hace la cultura? ¿Qué hace el arte? Una reconstrucción a partir de las emociones, de la ira, del enojo, del odio, porque eso tiene que ver con el discurso del odio como un principal conflicto de la paz, y la cultura y el arte hacen una pausa y dicen, ¿por qué dijiste esta palabra? ¿Por qué le dije, por qué Jules, cómo se siente Jules que se arrancó las orejas, ¿no? Entonces, esta palabra de la empatía es una de las condiciones primarias para el fenómeno de la cultura de paz. En infancias, por ejemplo, se hace, pero lo hacemos todos todo el tiempo. Es decir, tú lees en Twitter un desgarre de alguien que están atacando de una manera brutal y sientes pena, porque somos empáticos. Entonces, la estrategia del arte y de la cultura, particularmente de la literatura, surge a partir de metodologías de la emoción como principio del conflicto. Y creo que es importantísimo recordar que no solo estamos en terrenos teóricos y académicos, sino en la víscera, en el odio que surge desde el hígado. O sea, Anel menciona las sensaciones, el hígado y la empatía. Somos una sociedad somos sociedades que también hemos perdido nuestra capacidad empática, en buena medida. Vemos distintas colectivas en las calles exigiendo justicia. Sí. ¿Qué más que buscar a un familiar, a un hijo desaparecido, poniendo el cuerpo en la calle, comunidades indígenas, migrantes, madres buscadoras, víctimas de la violencia, víctimas de la desigualdad, del despojo, ante un Estado que parece no escuchar cualquier Estado prácticamente? Desde ahí se construye la resistencia civil, se trabaja mediante la articulación, mediante acciones individuales. ¿Cómo? Sí, lo que dices es el proceso de deshumanización, justamente, que tiene que ver con la normalización de lo inhumano. Un niño en un semáforo pidiendo para comer y pasas de largo sin siquiera mirar, sin darle un dulce, una paleta. Entonces, esa deshumanización que arranca en un proceso de la cotidianidad puede llegar al genocidio de Gaza, verlo en la tele, apagar la tele y poner una serie y no decir, bueno, ¿qué podré yo hacer? Entonces, es un largo proceso que puede o no llegar al genocidio, que se da en condiciones de guerra, pero no toda guerra es la prolongación. Gracias a Dios, porque si no la especie humana hubiera extinguido. Entonces, ese proceso hay que detectarlo. Y ahí sí tiene que ver el tema epistémico del conocimiento, porque como está normalizado, no lo vemos. Entonces pasamos de largo. Y entonces, un tema. No es lo mismo odiar que estar enojado. Correcto. Y eso es muy importante, eso lo aprendí de los salvadoreños, de toda la cultura también de Beristain y todos estos que han andado ahí, de los jesuitas asesinados. Martín Baró, escribieron mucho. A mí me ayuda muchísimo. Para resistir y luchar hay que tener rabia, hay que tener enojo ante la injusticia, no solo como una emoción, sino como una situación ante la injusticia.
Si no, no se puede luchar. Como decía Hannah Arendt, la rabia no es un sentimiento natural, es un sentimiento construido desde el conocimiento de que eso es injusto. Hay que saber que es injusto. Y ese es un tema muy importante. Claro. Y también en los jóvenes, en los que van a luchar. Pero el enojo y la rabia cree que puede cambiar algo en la otra y el otro. El odio no, el odio solo cree que puede destruir al otro. Parece una cosa muy sutil, pero es muy importante. En México creo que hemos pasado las fronteras, lo he escrito y dicho varias veces, y no ayuda, y un tema clave de la no violencia sin guión es siempre detectar la espiral del odio, de la violencia o de la guerra y pararla. O sea, no hacerla crecer. Venga de donde venga. Y empieza con el prejuicio social, con lo que leíste del libro de cuentos, de que las orejas, o que eres blanco, alto, gordo, o lo que sea. Mujer o hombre. Empieza ahí, en un salón de clases, en la casa, en el barrio, en la esquina. Hay que inmediatamente parar cuando se empieza a prejuiciar a alguien, porque luego pasa el estigma, la etiqueta, y luego puede pasar al aniquilamiento, como vemos aquí. Entonces, en Gaza. Entonces, ese es un tema. Sí, y aquí también. Entonces, ese tema es muy importante porque es la condición previa para decir ya basta, esta es la frontera, hay que resistir, hay que detectar esa evidencia. Yo en las clases o para la resistencia civil, sí es importante que la persona desarrolle una indignación moral y material y pueda actuar si se lo decide. Sí, si eso yo no puedo obligar. Claro. Y además las condiciones lo permiten. Pero es interesante también otro tema de la no violencia que para mí tiene dos características, humildad y audacia. Son dos cosas que aprendí de otros grandes maestros. Siempre se puede hacer algo. Aunque parezca que no permita, por ejemplo, a cuántos miles y miles de kilómetros estamos de Gaza, no diríamos poder hacer hay nada. acciones simbólicas pero también. Hicimos un ayuno en la Embajada de Israel el semestre pasado con la clase y este semestre una exposición con alumnos de la Universidad de Belén que parecería una cosa audaz fuera de lugar porque está lejísimo. Sin embargo, es una forma de agregar un grano de arena a una lucha por la humanización de la especie. No, yo agregaría, perdón por interrumpir un poco, y otras. Como un planteamiento moral, es decir, aunque yo esté aquí miles de kilómetros de distancia, yo no, y yo lo que puedo hacer acá es meter el cuerpo de esta forma. Sí, sí, como un programa que estás haciendo para tomar conciencia de que hay que resistir, porque creo que eso es finalmente lo que nos une. No hay una fotografía, ahora que lo dices, hay una fotografía muy famosa de la época del nazismo, estaban en una ceremonia donde se estaba inaugurando, botar un navío que llevaba el nombre del Führer, entonces estaba toda la gente ahí en el puerto haciendo el saludo nazi y se ve al centro un tipo humilde así, mientras todos tenían el saludo. Es decir, en ese entorno a lo más que se podía hacer, es decir, yo no. Bravo. Yo me cruzo de brazos, pero Pietro, hay quien sí mete el cuerpo. Sí. Es decir, ahí están las madres buscadoras, ahí está el movimiento indígena, ahí están los migrantes. Sí. Mira, la persona que se quedó en esa fila del nazismo, no cualquier fila. No cualquier cosa. Y mantuvo las manos bajas, mi respeto. Correcto. Y está metiendo el cuerpo, incluso con un nivel de riesgo mayor que el que puedo hacer yo acompañando a una madre buscada, porque ahí es un fusilamiento ipso facto en un régimen de tal nivel de inhumanidad. Así que eso que parece una no acción, como a veces el silencio parece, es una gran acción. Claro. Y esa es un poco la clave de la no violencia, que hay que ver que a veces las acciones de no cooperación, como es esa, porque cooperar es hacer el saludo, y no cooperar, tienen un poder de impugnación y de no normalización mucho mayor del que creemos, aunque uno diga no está haciendo nada. Entonces sí es importante detectar. Ahora, lo que decías antes del Estado, la institucionalidad, un tema muy importante de las madres buscadoras y del zapatismo que acabas de nombrar, es acostumbrarse a hacer cosas sin pedir permiso. Correcto. Para mí es una frase casi sagrada que se la oí la primera vez al comandante David
el 8 de agosto del 2003, cuando se crearon las juntas de buen gobierno, que él dijo, en Oventic fue, autonomía sin pedir permiso. Entonces, cuando uno quiere presionar al Estado, tiene que llegar a un estadio en que hace cosas de no cooperación o de desobediencia civil, según las circunstancias, sin pedir permiso. Las madres buscadoras y el zapatismo, para su autonomía o la búsqueda de fosas, el único modo de avanzar fue hacerlo sin pedir permiso. Sí, porque hay que decir, la búsqueda de personas desaparecidas, es decir, abrir fosas, en estricto sentido es ilegal. Total. Y Y la decir- procuradora Marisela Morales y todo eso hicieron lo imposible para que no lo hicieran. Correcto, pero es claro que asiste la razón, asiste la moral, La legitimidad moral. legitimidad Bravo. al hacer este tipo de acciones. Esa es la no violencia. Decía Gandhi, primero la conciencia y luego la ley. No se puede hacer resistencia civil y menos desobediencia civil sin una reflexión de qué es la ley y qué es la legalidad. Porque si no, no te mueves, porque vas contra. Pero la legitimidad y la conciencia viene antes que la ley. Sí, Anel. Perdón, pero quiero abundar en esta parte de la... Bueno, perdón. No, ¿sí? sí. Rapidísimo, nada más para terminar con este proceso. Después de que inició este idea de la cultura de la no violencia, de la cultura de paz, es interesante cómo el propio aparato legislativo mexicano ha producido espacios para la mediación que todavía no reconocemos bien, como la mediación, como la justicia alternativa, que, fíjate, Transición, la facultad de Derecho, más bien la carrera de Derecho, es la más demandada en toda la universidad, junto con Medicina y Ingeniería y otros más. De toda esa enorme cantidad de estudiantes que desde la UNAM estudian Derecho, hay un mínimo que entiende que la cultura de paz está en su carrera, toda vez que ellos tienen que entender que tienen dos opciones. O se convierten en este penalista feroz, famoso, por hacer pedazos a la contraparte, o se deciden sumar a la mediación jurídica, a la justicia alternativa, que decide que yo no te voy a demandar, voy a convenir contigo, ¿qué puedo ceder yo? En ¿Qué palabras que puedes están ceder mal tú? vistas hoy en día. Exactamente. Negociar parece Negociar, oscuro. claro. Totalmente, pero Bravo. además es interesantísimo, perdón, ya con esto termino esta Sí. parte, que este terreno jurídico no es solo para juristas, Pietro, Jacobo, está en este equipo involucrado con psicólogos, con antropólogos, con sociólogos, que permiten decirle a la gente, no demandes, es tu hijo, ¿por qué te vas a pelear con tu ex esposo mientras el hijo va a pasar 3 años yendo al DIF a ver a su papá? Mejor, ¿qué quieres ceder? ¿Qué vas a permitir que no? De esta injusticia que se siente? Y qué bueno que lo recuerdas, Pietro, porque la cultura de paz necesita sentir la injusticia y la indignidad. Pero hay otras posibilidades, y eso nada más quería decir antes de regresar al tema de la cultura, que el aparato jurídico sí está dando respuestas, al menos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene como posibilidades a los mediadores por la paz, y eso me encanta. Jurídicos. Gandhi y Mandela, antes, abogado los dos, antes que el aparato jurídico, la justicia, buscaban la verdad. Claro. Y Gandhi, si el adversario tenía razón y su cliente no, se lo decía a su cliente, él tiene razón. Así es. Claro que busquemos un punto de encuentro, pero él tiene razón y yo lo voy a defender en su razón, igual Mandela. O sea, no solo por la mediación jurídica, sino antes todavía por buscar la verdad. Así es. Y eso es clave, Claro. eso es la cultura de paz, buscar la verdad. Sí, yo que antes de mandar a un corte sí quisiera reiterar mucho esto, porque solemos pensar que la paz o la cultura de paz es un asunto del Estado o de las instituciones del Estado. El papel del Estado es poner las condiciones para que esto germine, pero la cultura de paz, como bien decía Pietro, la cultura, la construcción de paz, la educación para la paz, corresponde a todas y a todos, a todas las instituciones educativas, sociales, económicas de un país, evidentemente a cada una y uno de nosotros, a las familias, y el Estado tendría que poner las condiciones mínimas para que esto germine, iniciando por eliminar la barbarie de nuestras vidas cotidianas. Vamos a una breve pausa y regresamos al tercer y último bloque. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en este tercer y último bloque de la sesión de Cultura de Paz en un entorno de guerra. Me gusta mucho como lo planteaste, Pietro, como 3 etapas o 3 momentos de educación para la paz, construcción de paz y luego una cultura de paz. En cada uno de estos se requiere reflexión, crítica y evidentemente propuesta. La cultura
tiene maneras y herramientas para convocarnos a las tres, a la reflexión, a la crítica, a la construcción, a la reflexión, y hay todo un área de gestión cultural para la paz. Así es, y más desde la universidad. Es decir, este es el comportamiento general de la cultura. Hay que recordar que hubo momentos en que la cultura estuvo ideologizada y digo en el pasado o en el presente en diferentes países, ideologizada y dominada por un mensaje específico, por decir de alguien. Pero creo que ahora desde la universidad tenemos que recordar que tenemos esta autonomía que nos permite discurrir, provocar, polemizar desde un sistema donde la universidad tiene esa autonomía de palabra y de provocación, por decir esta palabra que me gusta, la provocación por preguntarnos y obligarnos a movernos del lugar. Y particularmente, y de veras lo digo, Tlatelolco ahora, por ejemplo, el centro cultural que tú diriges, está llevando un tema de hablar de las bibliotecas palestinas, de hablar de los libros palestinos, de entender la poesía palestina, la comida. Solo eso es un acto de resistencia, de desobediencia incluso, ¿no? Si lo queremos ver estrictamente. ¿Quién más en México puede hacer eso? La UNAM. O las universidades en general. La Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos para pensar la literatura y el arte a favor de los derechos humanos, la propia Cátedra Inés Amor, son acciones que nos recuerdan que hay una tarea desde la cultura y desde mi caso específicamente desde la literatura. Me recuerda, por ejemplo, que hablar español, enseñar el español, tiene una responsabilidad toda vez que hemos violentado cuando olvidamos a todas las otras lenguas originarias que están en nuestro país y que no pueden ejercer su derecho al derecho público, a la educación pública, porque no hablan español, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos... Sí. Algo. También me parece que es fundamental esta gestión cultural por la paz en un entorno donde buena parte de las manifestaciones culturales también han sido ya absorbidas o embebidas por la cultura de la violencia. Así es. Sin demonizarla, sin decir que hay que eliminarla, ni mucho menos, pero hay que reconocer que en la cultura popular general que se consume está llena de violencia, y no nada más pienso en el narcocorrido o en el corrido tumbado o ese tipo de manifestaciones, pero la cultura de la violencia, la cultura de la guerra, la cultura de la muerte permea en el cine, permea en la música, y entonces pues, habría que como acto de resistencia... Leer poesía es un acto de resistencia, Jacobo. Leer poesía, construir, hablar de la palabra justicia, hablar de las palabras que estamos hablando, decir que en cada lenguaje tenemos una responsabilidad de cada palabra que usamos, de cada palabra que escribimos, de cómo fomentamos los libros, de cómo ignoramos o no, o incluimos los libros en talleres de lectura, en regalarle a un niño o una niña un libro que le recuerde que es un actor de la justicia, ¿no? O sea, estas herramientas están ahí no solo a disponibilidad de quien hace gestión cultural, sino del propio público. O sea, tú vas a una obra de teatro y escuchas irritado, no sé, un acto de violencia sexual, de abuso sexual, como lo ha hecho muchísimas veces el CUT o Teatro UNAM, y sientes esa indignidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces, tiene que haber un enfoque, una manera en la que tú puedas actuar por segunda vez después de haber sentido la primera acción, que es indignarte. Luego, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, este terreno universitario en general creo que es un espacio fenomenal para poder hacer no solo una pedagogía de la cultura de paz, sino un espacio seguro, número uno, de la universidad tiene que ser un espacio seguro, y número dos, un espacio donde tú puedas decir con seguridad, hablar con seguridad, promover tu punto de vista con la seguridad de que hay una estructura que te defiende, como en la diversidad que pretende perseguir las universidades. Claro. Pietro, ante la indignidad o ante la indignación más bien, queda la resistencia o la rebeldía. La resistencia civil pacífica o... Son sinónimos, sí, en parte. Se o necesita rebeldía para resistir. Es correcto. Sí, y es importante también el tema de que la resistencia, la rebeldía, la desobediencia, tienen escalas, niveles. Porque y a mí me ha pasado en México en más de 40 años, que usa la palabra resistencia civil como sinónimo de desobediencia civil, una marcha como sinónimo de un mural, de un taller, o de bloquear el aeropuerto, o tomar un edificio público.
Y si uno no distingue las escalas y los niveles de la espiral de la resistencia civil y de la espiral de la violencia, no puede luchar bien, porque hay una relación y hay una proporción. Entonces, la desobediencia individual a toda orden inhumana es muy importante, como decía el doctor Juan Carlos Marín, un sociólogo argentino clave que acuñó ese concepto, desobedecer toda orden de inhumanidad. Pero la desobediencia civil tiene una escala que no es lo mismo que la individual, que puede interactuar en lo laboral, con la familia, con la pareja, en el salón de clases. Pero la desobediencia civil tiene otro tipo de situaciones y, como decía Gandhi, también de preparación, porque implica desobedecer una ley en forma abierta y pública y no se puede improvisar porque generaría situaciones de más violencia, como históricamente ha pasado. Pero a la vez la desobediencia civil es el gran motor de avance de la especie humana. Si no ha habido gente que dijo ya basta a costa de la cárcel, de la vida, de privaciones, en momentos claves de la historia de todas las culturas, países, la especie humana estaríamos en la edad de piedra todavía. Entonces, lo que en el orden social legal y estatal se ve como caos, agitación, en la cultura de paz es el motor que ordena la justicia. Sin desobediencia civil no existiría. Yo he dicho desde los últimos 6 meses, si no hay desobediencia civil dentro de Israel, no va a parar el genocidio. Claro, ahora vemos que un político que encabeza la oposición se sale de la coalición gubernamental. Entonces, esa es una forma de romper la cooperación, es una forma de ruptura interior. Pero la forma más poderosa tiene que ver con la desobediencia civil en las calles, dentro de Israel y más todavía dentro de Estados Unidos. Las acampadas son importantes, no es suficiente. Entonces, el talón de Aquiles de la legitimidad de gobiernos y más todavía genocidas como el de Israel tiene que ver con formas de desobediencia civil y es en parte lo que a veces ha sucedido con familiares desaparecidos, con formas del zapatismo que a veces oscilan entre la no cooperación y la desobediencia civil para crear cambios. Instituciones. Claro, diferenciando, porque evidentemente también personas que generan violencia o grupos que generan violencia hacen desobediencia civil también. Sí. Nada más que hay que diferenciar desde dónde se está haciendo, claro, ¿no? Es decir, una madre la buscando... Derecha la hace. Pues la derecha o la izquierda. Yo no creo que esto es un asunto de derechas o de izquierdas. Es decir, se está del lado de la exigencia moral o no se está. Se está en búsqueda de un bien colectivo o de un bien individual. Es decir, ahí es donde yo creo que está, más allá de orientaciones políticas, pero está en la defensa de valores o en la defensa del mercado. Digo, son cosas completamente distintas. Ahora, ahí es donde entra uno de los temas número 1, 2 o 3 de la cultura de paz y la no violencia, que es la relación entre el fin y los medios. Bien decía Gandhi que de una semilla podrida no puede nacer un buen árbol. Entonces, de un medio ilegítimo no puede, aunque el fin tú digas que sea la democracia o no sé qué, no puede nacer una situación constructiva, humanizante. Entonces, la desobediencia civil funcional a situaciones de inhumanidad o usada en esa clave pierde la principal dosis ante la ley, que es la legitimidad. Sí, dejando también muy en claro que, porque la legitimidad también ha sido llevada y traída por todo el mundo. Sí. Todo el mundo se dice... Desde la cultura de paz. Exactamente, porque todo el mundo dice actuar de manera legítima. Y bueno, tenemos que vivir en un entorno donde la legalidad se aplique, pero en un entorno donde la ley no existe, lo que queda es la resistencia. Sí. Entonces, sí, porque si no pareciera que estamos con un discurso justiciero, eliminando el tema de la ley. Lo que impera en una sociedad para poder manejarnos, en una sociedad justa, es la ley. Y aparte, donde la ley no aplica, entonces lo que queda es la resistencia y la legitimidad adquiere valores superiores. Pero sabiendo que hay leyes ilegítimas. A eso iba. Sí, ella no votaba hace 70 años. Exacto, y no porque fuera una ley. Yo podía tener un esclavo hace 120. Correcto. Claro. Entonces, el carácter sacralizado de la ley es la clave de la no violencia. Sí. Si no lo rompes, estás perdido. Cuidado. Es decir, nada por encima de la dignidad humana, de la conciencia. de la conciencia, pero bueno, también entendiendo que
porque si no también bajo la legitimidad se inician guerras. Sí, sí. No, Es pues, decir, lo que veo. entonces, porque si no pareciera que estamos llamando Sí. al desorden y no No. es que, sino al respeto orden. a la dignidad, al respeto a los valores y la utilización de estas herramientas. Se acerca un poco al final, Anel, algunas ideas de cierre. Puedo hacer una recomendación de cierre de uno de los libros que me parece que compromete a cualquier persona que le interese este tema, que se llama La lectura en tiempo de crisis, de Michel Petit, una de las autoras que desde Francia entiende mejor la América Latina en los espacios de lectura. Definitivamente leer a Yolanda Reyes, que en Colombia tiene todo un ejercicio de la lectura a propósito de la paz, junto con Bernardo Yepes. Leer a Ligia Boyunga, estoy citando autores que me vienen a la mente, ¿no? Brasileña, que solamente con leer sus cuentos, estoy hablando de literatura juvenil, haces una reinvención de tus ideas de la justicia, impresionantes personajes que tiene, y pues recordar que cada vez que vamos como público a un acto cultural, cada vez que escribimos, cada vez que leemos, estamos accionando una posibilidad de transformar nuestras ideas sobre la justicia, sobre la no violencia, y cada vez que difundimos la cultura, de cualquier manera, una buena cultura, estamos intentando hacer un proceso crítico que aporte a reflexionar desde el otro lado, a través de las emociones, de los personajes, de todas las artes. Yo agregaría a tu lista, sin dar títulos, la reflexión sobre los temas de memoria. Claro. Es decir, los estados, no importa cuál, construyen monumentos. Los monumentos suelen ser verticales, majestuosos, y las sociedades generan memoriales, que suelen ser colectivos, horizontales. Y hacer un recorrido, por ejemplo, por Avenida Reforma, que en Ciudad de México, es un claro ejemplo de eso. Así Uno es. va de glorieta en glorieta viendo monumentos, a los lados estatuas de Constituyentes, personajes sí. célebres de la vida nacional, que quién sabe quiénes sean, Sí. y en la banqueta, en las aceras, una serie de antimonumentos que se han ido construyendo como respuesta de una forma de resistencia ante la injusticia, la violencia, y por citar algunos están el antimonumento de la guardería ABC, Sí. de los 72 migrantes, 43. de los 43, de Pasta de Conchos, es decir, de los feminicidios, de Claro. Samir Flores, del 68, en todo este recorrido sobre Avenida Reforma que se ha convertido casi en la ruta del antimonumento. Entonces, la utilización de la memoria como una de las herramientas de construcción de verdad y resistencia me parece sumamente relevante. Tremendo. Pietro, unas Y está ideas de cierre. ligado a cómo empezamos a descubrir el poder, que no está arriba, está abajo. Y quien tiene que fijar los puntos de verdad y memoria es el pueblo, la gente con su experiencia, no el Estado y el aparato político que siempre dirige la historia bajo intereses totalmente injustos. Memoria yo creo que va muy ligado al tema de verdad. Claro. Un gran libro que aconsejo también, me hiciste acordar, es la autobiografía de Gandhi, Mis experimentos con la claro. verdad, y la de Mandela, El largo camino de la libertad, libertad. que es otro gran concepto muy manipulado hoy desde los Milei y todo lo que se acumula. La verdad con B chica, porque con B grande solo Dios, diría Gandhi, pero se puede acumular verdades en la vida, pequeñas pistas y avanzar. Creo que es un concepto clave que te cambia tu forma de vivir y tu relación entre el fin y los medios, porque los medios tienen que ser verdaderos, no solo el fin. En general el fin, uno dice siempre es legítimo, pero si los medios no lo son, hay una situación moral degradada. Y la búsqueda de la verdad, la construcción de la verdad, desde usar el cuerpo y el poder, es la clave, no solo para hacer feliz uno, sino hacer felices a muchos más, ¿no? Y el espejo de la no violencia creo que puede ayudar en ese sentido, ¿no? A humanizarnos un poquito más. Pero no solo uno, nosotros tres, sino para todas y todos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, Sí. bueno, o ese es el camino entre Sí. la educación para la paz, Y la construcción. construcción y después la generación de una cultura de paz en colectiva. Bravo. Es decir, esto es importante, tiene que ser en colectiva, Definitivo. tiene que ser incluyente y tiene que tener elementos fijos, ¿no? Es decir, la dignidad de cada una de las personas,
el reconocimiento a la diversidad, la eliminación del discurso de odio, el Estado de Derecho, el respeto y evidentemente, no nada más el respeto entre nosotros, sino con el medio ambiente. Eso es lo que te iba a decir, Sí, ¿no? Que es absolutamente urgente y que luego olvidamos que uno de los actos de violencia más duro pues es el respeto por el agua, por el territorio mismo, por la tierra, por el aire, que está absolutamente... Sí, la devastación, sí, del, la medio devastación del medio ambiente, va ¿no? en Sí. cualquier sentido en contra de una cultura de paz, ¿no? Total. Así es. El genocidio en Palestina Así es un es. ecocidio de niveles que décadas... No, el y de- ecocidio sería otra cosa. Sí, bueno, ok. El ecocidio. El ecocidio también. Pero quiero decir, la devastación, La devastación en el ambiental terreno. de todo, Sí. Así es. no queda piedra sobre... Sí, vamos. El mundo, Yuyo sobre yuyo, el ¿no? mundo que vivimos Sí. es un mundo de gran violencia Sí. que obliga a detenernos un momento, Sí, reflexionar, respirar y sacar estos elementos de la cultura para la resistencia y en su caso la desobediencia civil en busca de la construcción de paz. La paz requiere de la resistencia, es decir, no es un estado idílico, Sí. etéreo, sino Total. requiere de lucha, requiere de resistencia. De, y de desobediencia. de desobediencia y de gran trabajo. Bueno, era importante para este ciclo hablar de cultura de paz, Sí. que por más que parezca algo simple, es sumamente complejo y requiere de gran esfuerzo y trabajo. Anel, muchas gracias. A ti. Pietro, A muchas ti. gracias y seguimos Mucho ánimo. en esto. Claro. Muchas gracias en esta sesión de Cultura de Paz en un entorno de guerra.